creo que no se ha hablado con bastante claridad de qué es lo que ha sido, ¿no? Y lo que pueda ser todavía, incluso la policía política en este país. Sabes que la policía política, con su nombre, que es Brigada Política y Social, la policía política del franquismo, ha tenido una continuidad durante décadas en democracia y que creo que de esto se habla poco. El hecho de que una policía política, aparte de esas concepciones de que hay enemigos de un régimen político, que estas concepciones continúen en democracia es extremadamente peligroso. Los principales mandos y comisarios, y también los de segunda fila de la policía política del franquismo, continuaron en democracia. Y no solo es que continuaron, es que fueron designados en altos cargos en los años 80 por el gobierno socialista de Felipe González. Y como eso no se corta, ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y hemos visto cargos de esa policía política en actuaciones después contra el independentismo catalán, contra partidos como Podemos, y incluso hasta el caso Kitchen. Lo antifranquista y de izquierda que era Felipe González, fíjate tú las cosas que dejó hacer o que hizo. Oye, por ir terminando y volviendo a temas políticos y de delincuencia organizada, quizás que se están investigando o que ya se están juzgando en nuestro país, hay uno que tiene una serie de elementos que preocupan enormemente, ¿no? El caso Kitchen y lo que el otro día entrevistando a Ernesto Kaiser me decía que esto no eran cloacas, que esto era la planta noble. No sé cómo valoras tú lo que ha ocurrido en torno a ese caso judicial y a cómo se llevó la instrucción, ¿no? El ver, por ejemplo, que un juez instructor despreciara indicios que la propia unidad de asuntos internos consideraba de relación directa con la trama. ¿Tú crees que haya habido irregularidades? Y respecto al primero, lo de la planta noble, a mí me parece un caso de extrema gravedad. Para mí es uno de los, si en España se puede producir en el ámbito de lo que es el abuso de poder y la amplia corrupción de Estado, entre los 3 o 4 grandes casos del Estado, el caso Kitchen, porque no olvidemos que no es que alguien mete la mano en la caja pública, que ya puede ser muy grave en determinados ámbitos, sino que desde presuntamente, según los hechos de la investigación y según las acusaciones, tenemos que ver la sentencia, pero lo que está juzgando es esto, que presuntamente la cúpula del Ministerio del Interior, a cuya cabeza estaría el ministro, su secretario de Estado, y la cúpula policial de este país, con el director operativo y los principales comisarios del país, o habrían organizado presuntamente una trama para impedir la aplicación del Estado de Derecho, para torpedear la acción de la justicia, para apropiarse de pruebas relevantes y neutralizar una investigación judicial en marcha. Y esto, ya digo, no en la periferia del sistema, sino en el núcleo central del aparato policial del país. Si un aparato policial hace esto, es evidente que puede hacer cosas iguales o incluso peores. Pensemos en el caso Gal, por decir algo que todavía me pareció más grave en su momento. Mm. Te hablo de grandes casos, el caso Gal es un caso tremendo, ¿no? De operaciones de los aparatos policiales del Estado, esto en un plano diferente, pero nos habla de cómo se utiliza el poder desde la planta noble, como dice Kaiser, que me parece una metáfora bien pensada, ¿no? Claro, esto plantea a su vez incógnitas que sí que son relevantes en relación con, como decías, de la instrucción del caso. Si supuestamente esta operación se realizó en beneficio del Partido Popular, que es el que podía ser extremadamente perjudicado por los datos que podía tener en sus manos el tesorero del partido, parece lógico deducir que alguien del partido tenía que haber dado esas órdenes. Y eso no era cosa del ministro del Interior, que no tenía ningún cargo orgánico de relevancia del partido. Alguien tuvo que plantear, es obligatorio, es necesario conseguir todas estas pruebas para que esto no hunda la información del partido. No olvidemos tampoco lo que en el caso Gürtel, que a veces se nos olvida. Los hechos probados de la sentencia del caso Gürtel lo que nos dicen es que se organizó toda una trama que conectaba la tesorería de uno de los principales partidos del país con multitud de administraciones públicas en contratos manipulados, con tramas empresariales corruptas, y en una de las derivadas llegaba dinero
a la caja fuerte del partido varios millones de dinero negro, con más de 40 millones de euros en una cuenta que tenía, en dos cuentas que tenía el tesorero en Suiza, nada menos. Claro, esto es un caso gravísimo de corrupción con material extremadamente sensible que podía tener el tesorero del partido, obviamente, que era el que, según los hechos probados de la sentencia, manejaba todos esos datos y, por tanto, es comprensible que en el partido pudiera haber gente preocupada con los elementos probatorios que podía tener el tesorero. Entonces, la pregunta lógica es, ¿quién era la X del caso Kitchen? Y esa X, al menos hasta ahora, no ha podido ser averiguada con la investigación judicial. Oye, yo creo que en esta causa se han visto cosas, vamos a decir, extrañas, ¿no? A ver, yo parto de que el que una persona haya hablado con Villarejo no lo convierte en un delincuente. Evidentemente, yo no conozco de nada de ese señor, pero tengo compañeros que en algún momento han podido hablar con Villarejo y no han tramado nada delictivo. Bien, pero cuando el juez instructor García Castellón, por ejemplo, deja fuera a Cospedal al finalizar la instrucción, diciendo que, bueno, que María Dolores de Cospedal simplemente ejercía su derecho de reunión o tenía reuniones de carácter social con Villarejo y que no tiene por qué haber ningún indicio de delito en ello. Bien, pero cuando te encuentras en los audios que Cospedal le dice a Villarejo que hay que, comillas, pararlo de la libretita, es decir, determinados elementos que fluyen de la instrucción ponen de manifiesto que, bueno, algo sospechosa era la relación de Cospedal con Villarejo. Ni siquiera había elementos indiciarios como para mandarla a juicio y librarla. En mi opinión, la decisión de archivar la causa en relación con Dolores de Cospedal tenía elementos controvertidos jurídicamente y la muestra más clara es que la Fiscalía consideró que debía sentarse en el banquillo de los acusados. O hay una discrepancia jurídica central sobre esta cuestión. De hecho, Cospedal declaró como imputada, lo cual demuestra que se consideraba que había elementos indiciarios que la podían vincular con los hechos y la Fiscalía pidió que fuera acusada a este juicio, pero finalmente la sala competente de la Audiencia Nacional decidió que debía archivarse la causa contra ella. Había grabaciones que podían ir en esa dirección entre Cospedal y Villarejo. Estaban reconocidas multitud de reuniones en la sede del partido y no en otro lugar, sino en la sede del partido. Y hay otros elementos que han ido surgiendo. El propio inspector Borocho, en el juicio el otro día, dijo que las personas que le presionaban estaban en contacto con Cospedal para frenar la investigación policial. La Fiscalía valoró que todos estos elementos indiciarios eran suficientes para poder presentar acusación contra Cospedal. Por eso digo que la cuestión era discutible jurídicamente. Lo que ocurre es que finalmente la sala competente de la Audiencia Nacional consideró que no había elementos suficientes que conectaran con toda la trama policial a Cospedal, hizo esa interpretación y finalmente la causa se cerró hacia ella, pero jurídicamente el aspecto era discutible. Y al final, como tú dices, al señor X o señora X de la trama no se le va a juzgar. Y a mí, como ciudadano, como periodista, lo que se me antoja es que al final quien cae fundamentalmente es una especie de cabeza de turco, por muy culpable que pudiera ser, que sería el exministro Fernández Díaz. Pero el jefe o la jefa de todo esto no, digamos que se va a librar. A mí me hace mucho esa pregunta a los periodistas estos días y mi respuesta siempre es la misma. Si aparecieran indicios contra algún alto cargo del partido, la causa todavía se podría hipotéticamente reabrir, aunque la prescripción está ya más o menos en su frontera o acercándose mucho, pero para ello, a partir de lo que ha dicho la Audiencia Nacional, con lo que tenemos hasta ahora no sería suficiente. Tendrían que, porque a mí me preguntan, ¿Rajoy podría ser acusado? ¿Cospedal podría ser acusada? Si aparecieran datos nuevos, por ejemplo, hipotéticamente, si apareciera algún audio que implicara a Rajoy o a Cospedal, estoy haciendo política ficción, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, ordenando algo a algún bando policial o al ministro del Interior, a quien sea, desde esa política ficción, ¿no? Desde esa hipótesis, una cosa así podría reactivar la causa contra ellos, con una nueva investigación que partiría de cero. Con lo que tenemos hasta ahora, no sería posible condenar a ningún alto cargo del Partido Popular por estos hechos. ¿Crees que en este juicio se están limpiando las cloacas? En este juicio, en función de lo que han dicho los órganos judiciales competentes,
se ha valorado que hay indicios contra la anterior cúpula del Ministerio del Interior y contra los mandos policiales más relevantes de la época, y creo que vamos a tener que esperar a la sentencia. Cuando veamos la sentencia podemos valorar cuál fue, en el caso de que haya una condena, la implicación de cada uno de ellos y cuáles van a ser las consecuencias. En todo caso, yo no minimizaría que se sentados al banquillo todas estas personas. Quiero decir que esto, para una democracia, haber articulado una investigación policial, judicial, que ha sido muy dificultosa. Pensemos en la declaración del otro día del inspector Morocho, que a veces abrir una investigación policial de este tipo te puede arruinar la vida, te puede generar muchos perjuicios. Lo sabemos en casos de denunciantes de corrupción que han sufrido enormes daños profesionales, personales, familiares, económicos, y creo que al menos estas personas merecen nuestra admiración y nuestro respeto por el gran esfuerzo, ¿no?, que han tenido para poder desvelar muchos de estos casos, ¿no? Morocho es nuestro Al Pacino, es nuestro Sérpico. Y bueno, vamos a tener que ver la sentencia en un caso que es muy complejo. Pensemos que son varios meses de juicio, que todavía quedan varias semanas de juicio. Y tendremos que ver una sentencia que va a tener que tocar muchos palos, va a tener que dar respuesta a muchísimas cosas. Imposible anticipar y mucho menos adivinar lo que va a decir el tribunal, porque ellos son los que van a tener todos los datos, toda la información que muchas personas no podemos tener. Ellos van a tener que analizar todos estos problemas y dar una respuesta. Bueno, en cualquier caso, de lo mucho o lo poco que sabemos de toda esta historia y sin dejar de poner en valor, como tú dices, que hay gente que está siendo juzgada y que puede acabar condenada, uno tiene la percepción de que algunos se han librado y se les ha puesto una especie de muralla china durante la instrucción para eso, para que no llegaran a juicio, y luego está lo de la policía patriótica. Tengo la sensación de que siguen ahí como una especie de célula durmiente que está esperando a que vuelvan los suyos al poder para volver a operar en la planta noble, como decía E. Kaiser en una próxima legislatura. Mira, yo sobre esto siempre intento ser respetuoso, prudente cuando toca, pero en este tema creo que no se ha hablado con bastante claridad de qué es lo que ha sido, ¿no? Y lo que pueda ser todavía, incluso la policía política en este país. Sabemos que la policía política, con su nombre, que es Brigada Política y Social, la policía política del franquismo, ha tenido una continuidad durante décadas en democracia, y que creo que de esto se habla poco, pero incluso con el apoyo o el favorecimiento de la izquierda política cuando ha estado en el gobierno desde el principio de la transición. Y claro, no nos puede sorprender que luego pasen cosas como las que hemos visto. Estamos hablando de una policía política que empieza en la posguerra, adiestrada por agentes de la Gestapo, con métodos absolutamente contrarios a los derechos humanos, que se distinguieron durante todo el franquismo por su brutalidad, por la práctica sistemática de la tortura y de la actuación contra los enemigos políticos de un régimen, y esto crea escuela. El hecho de que una policía política parte de esas concepciones de que hay enemigos de un régimen político, que estas concepciones continúen en democracia, es extremadamente peligrosa. Yo creo que sobre estos problemas hemos visto pocas reflexiones y pocos análisis. Porque aquí el problema no es ya lo que ocurrió durante el franquismo, es que los principales mandos y comisarios, y también los de segunda fila de la policía política del franquismo, continuaron en democracia. Y no solo es que continuaron, es que fueron designados en altos cargos en los años 80 por el gobierno socialista de Felipe González. Y gran parte de la guerra sucia contra ETA y otras dinámicas de ese tipo fue articulada por mandos policiales nombrados a dedo por el poder político de la época, que continuaron porque no hubo una depuración. No ya es que no continuaron en sus comisarías, es que continuaron en cargos de designación política, cargos policiales que habían participado en un sistema policial que practicaba sistemáticamente la tortura y la violación de los derechos humanos. Y como eso no se corta, ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y hemos visto cargos de esa policía política en actuaciones después contra el independentismo catalán, contra partidos como Podemos, y incluso hasta el caso Kitchen. Y claro, cuando tú tienes esas concepciones que desde el poder, incluso en democracia, puedes actuar en el ámbito de colaboraciones policiales contra los que se consideran enemigos de un régimen, claro, esto es impropio de una democracia pluralista. Pero esto se hace
desde concepciones que vienen del franquismo. Y si no hemos cortado con estas dinámicas, pues no puede sorprendernos que las hayamos tenido prácticamente hasta nuestros días. Lo antifranquista y de izquierda que era Felipe González, fíjate tú las cosas que dejó hacer o que hizo, pero en cualquier caso hoy, en el gobierno actual, realmente es imposible que se puedan tomar medidas, que se puedan cortar cabezas, que se pueda hacer limpia. Es imposible, no hay poder dentro del gobierno o del Ministerio del Interior como para conseguir eso, son más fuertes las cloacas que quien está al frente del ministerio. Yo creo que la inmensa mayoría de nuestras fuerzas de seguridad, afortunadamente, son completamente democráticas No, no, por supuesto. Sí, te y hablo no de los casos entrarían. Lo digo porque concretos. una cosa es lo que llamamos policía política, que está hecha para una finalidad muy concreta, como fue la policía política al franquismo, se dedicaba únicamente a perseguir la disidencia política. Claro, el problema es que eso es lógico que en una dictadura se haga, se persiga la disidencia política. El problema es que en una democracia se persiga la disidencia política. Es que eso es muy fuerte. La lectura que yo hago, vamos, después de trabajar durante tantos años con miembros de la Fuerza de Seguridad, mi experiencia ha sido siempre, pues, prácticamente perfecta. Y parece que he trabajado muy a gusto con los miembros de nuestra Fuerza de Seguridad y por eso tengo datos suficientes para poder afirmar que la actuación ahí, con poquísimas excepciones, ha sido absolutamente, democrática. Pero eso no significa que en todos los ámbitos lo haya sido. Ha habido excepciones, ha habido policías condenados en ocasiones, y en esos ámbitos de policía política hemos visto cloacas del Estado. Yo no tengo información suficiente para saber en el núcleo de las fuerzas policiales de nuestro país si este tema está completamente resuelto. No quiero pensar que ya ha sido completamente resuelto, pero sí que juicios como el de la Operación Kitchen nos demuestran que al menos hasta hace muy poco ha habido continuidad en cuanto a nombres y en cuanto a prácticas con las dinámicas de una policía política que perseguía al discrepante o al disidente. Oye, Joaquín, tú que estás muy dentro, ¿tú tienes esperanza de que tus compañeros en el trabajo que desarrollan puedan realmente marcar un cambio en ese negocio de la difamación, ese periodismo también de cloacas que se dedica a vivir del bulo, de desestabilizar gobiernos, de estar al servicio de quien paga y en este caso de partidos políticos que lo financian con dinero público? ¿Tú crees que los jueces, con la cantidad de causas que hay abiertas y que se están abriendo cada vez más contra agitadores de extrema derecha, ¿tú crees que esos jueces, que esos compañeros tuyos pueden marcar un cambio en los próximos meses o años para que de verdad se les meta el miedo en el cuerpo a esos delincuentes que se dedican a la desinformación, o que realmente va a seguir saliendo, digamos, barato dedicarse a ese negocio? Yo creo que en líneas generales el Poder Judicial está dando y va a seguir dando una respuesta proporcionada ante los casos concretos y al mismo tiempo mi impresión es que la respuesta legislativa e institucional al problema no es suficiente con la regulación de las injurias, las calumnias y los procedimientos civiles de protección del honor. Yo creo que la gravedad del problema para el sistema democrático no tiene una respuesta institucional suficiente y que para que el Poder Judicial pueda dar una respuesta más adecuada, haría falta nuevos procedimientos judiciales, nuevas sanciones y nuevas respuestas, y eso evidentemente no lo puede inventar el Poder Judicial. Esto lo tiene que hacer el Gobierno y también el Poder Legislativo, y de hecho en algún momento el propio presidente del Gobierno ha anunciado iniciativas que al menos hasta ahora no han llegado. Yo creo que una combinación de la actuación del Poder Judicial proporcionada a la gravedad del problema con nuevos procedimientos judiciales puede tener una contestación más proporcionada y adecuada a la gravedad de los problemas que hemos estado comentando en el programa.